partir del viernes que tome posesión Donald Trump? Empezaría por una reflexión interesante. Recordemos que ahorita se está llevando a cabo las reuniones de Davos. Davos es el foro mundial de negocios por excelencia, sí, donde se reúnen los principales líderes de opinión y de negocios de muchas partes, gobiernos y empresarios. Ocurren muchos eventos simultáneamente y destaco lo siguiente: esta es la primera vez que no hay una presencia oficial del gobierno de los Estados Unidos en Davos y es la primera vez que está el presidente de China en Davos. Entonces, este es un mundo bizarro. La economía cerrada ahora resulta que es la americana y la economía abierta resulta que es la china. Cuando yo era niño, la China era la comunista y los Estados Unidos era la abierta al mercado. Entonces están dando cambios muy interesantes en el sentido de proteccionismo. No nada más en los Estados Unidos, Inglaterra va por un camino similar, posiblemente Francia siga en un camino similar. En fin, hay un movimiento hacia economías cerradas nuevamente, mientras que nosotros estamos buscando economías abiertas. Contestando la pregunta, lo que tenemos que hacer es diversificación. Nosotros tenemos un plan de acercamiento con muchos otros países, en el mismo China es muy importante para buscar posibilidades de inversión y de atracción de intercambio de mercancías entre México y los países de Asia o los países de Sudamérica, Centroamérica y más. Nosotros hemos jugado como país demasiados huevos en una canasta. En nuestra balanza comercial el 80% más o menos está sobre la economía con los Estados Unidos, de tal manera que lo que estamos haciendo como país y como Estado es la diversificación. Olvidarnos ya de esa comodidad simplona de venderle nada más aquí al vecino y cerrarnos a que un mundo no existe. Quizá no haya sido por comodidad simplona, quizá ha sido por conveniencia y por competitividad, pero la realidad es de que si nos suben la barra y no nos dejan pasar nuestros productos y nos ponen aranceles, tenemos que ir a otras partes y tenemos que buscar. Hay un mundo mucho más grande que los Estados Unidos. Yo creo que los mexicanos tenemos la capacidad de sobra para poderle dar la vuelta a esta historia y poder encontrar otros mercados. También hay que reconocer que hasta la fecha no ha pasado nada. O sea, vamos a ver qué pasa. O sea, el nombre del juego va a ser esa renegociación del Tratado de Libre Comercio, que ya tiene 20 y tantos años operando. O sea, ya son muchos. También ciertamente sí conviene que haya algunos ajustes, pero pues a ver cómo se pone la negociación. Si nos aprietan demasiado, pues tendremos que ir a buscar otras fuentes y otros mercados. ¿A Colima lo agarra con los calcetines en el piso? No tanto, porque Colima, nosotros tenemos mucha esperanza en nuestra posición en el Pacífico y nuestro mercado con Japón, con China, con Corea, con el sudeste asiático puede seguir siendo muy importante. Por eso insisto, si antes lo veíamos nada más como que el puerto iba a trabajar para servir de puente entre México y los Estados Unidos, bueno, ahora lo podemos ver para que sirva de puente entre México y Centroamérica, México y Sudamérica, perdón, Asia y Sudamérica, Asia y Centroamérica, y mercado directo también, mucho intercambio de productos entre los automóviles o las manufacturas mexicanas y los mercados asiáticos. En lo inmediato, para Colima, ¿qué estrategia tiene ya pensada Fomento Económico? Acercamiento con otros mercados, acercamiento a través de ProMéxico. De hecho, yo tendré en próximos un par de meses una vuelta en Corea por temas de ciencia y tecnología, o sea, acercarnos con otros países y no quitar la vista ni quitar la atención a lo que pasa en los Estados Unidos. A veces no todo lo que se cacarea ocurre, entonces vamos a ver cómo va. Tampoco estamos en posición de darle la espalda a los Estados Unidos y ya no entendernos de ellos, no. Vamos a ir reaccionando conforme se vayan dando las cosas. Alerta a la gente para que tome en cuenta qué tasas de interés, dólar, ¿estarán fluctuando? Más que por la relación con los Estados Unidos, que es el origen de esta plática, pues es por nuestra situación inflacionaria que se puede venir. El efecto de las gasolinas está empezando a reflejar en otros productos, y esos productos a su vez pueden afectar a otros productos, y los mexicanos, gracias a Dios, teníamos una racha muy larga de saber vivir con inflaciones muy bajas. Espero que esto no vaya a ser un motivo de que las inflaciones se empiezan a elevar, y como la mayoría de nuestra población es muy joven, no se acuerda de lo que era vivir en posiciones de inflación extrema, altísimas, ¿no? Yo llegué a tener una situación hace muchos años donde nos aumentaban el sueldo 2 veces al mes por la cantidad de... Gracias a Dios nos lo aumentaban. López Portillo, ¿eh? Sí, en la época de López Portillo, entonces se vino una situación muy difícil. Muchos mexicanos recordarán que tuvimos pesos de 3,000, que le quitamos 3 ceros a la moneda, que les llamamos nuevos pesos. No estoy diciendo que eso va a pasar, ¿eh? No quiero ser hable. Me asusten. No me asusten, pero vaya, sí se viene un movimiento inflacionario, no tendría por qué negarlo. Ojalá y sea razonablemente controlado y tengamos
un problema menor, ¿no? De que tenemos problemas lo vamos a tener, pero que no se nos vaya a desatar una condición fuera de control. Secretario, la llegada del nuevo presidente de Estados Unidos afectaría inversiones en Colima, como ha ocurrido en otros estados del país. No sé si Mire, yo le diría que a lo mejor se genera un clima menos propicio a las inversiones. No tenemos muchas inversiones americanas ahorita aquí por venir. Estábamos intentando atraer inversiones, seguiremos intentando atraer inversiones, y yo había dicho con ustedes en varias ocasiones que uno de los mercados interesantes donde Colima puede presentar ventajas competitivas es sobre la industria automotriz, y particularmente la industria automotriz de autos de exportación. Si la industria automotriz de autos de exportación en los Estados Unidos le ponen candados o le ponen aranceles, bueno, esa parte de la inversión se nos va a dificultar un poco. Pero la industria automotriz también está fabricando en México automóviles de exportación a muchos otros países. En ese sentido, nosotros seguimos siendo competitivos. ¿Buscarían ir por otro ramo o por otro país? Buscaríamos ir por otros países en la industria automotriz. Si los americanos no quieren poner más armadoras en México, se están llevando parte de las que tienen aquí, pues buscaríamos armadores de muchos países. No olvidemos que los chinos también arman coches, y que ellos tienen mucho interés en relacionarse con nosotros. ¿Qué países consideran? Bueno, Japón con sus automóviles de la Nissan, Corea con sus Kias y sus Hyundai, y hay muchas marcas, hay muchas, Renault de Francia, Fiat de Italia, o sea, hay muchas compañías que podríamos pensar que en algún futuro puedan armar sus automóviles en el estado de Colima también. Un llamado dramático. Tururu el que compre algo de origen estadounidense. No, para nada, porque hay muchos mexicanos que viven de eso. Hay muchos mexicanos que, por ejemplo, las empresas armadoras que producen automóviles Ford en México, pues son mexicanos. Yo no veo gringos en las líneas de ensamble. No confundir al señor Trump con el pueblo americano en primer lugar, y en segundo lugar con el pueblo mexicano, porque muchos de los empleos y muchos de los dineros que circulan en nuestro país circulan por trabajadores mexicanos que trabajan en empresas americanas. Entonces, que Campeche, el vocero, se equivocó en decir, señor, ya no vamos a comprar ni un vehículo Ford. Es una postura equivocada. En mi opinión, es una posición equivocada, Sí, un poquito visceral. ¿Muy radical? Visceral, yo diría que cuando pensamos con la panza no damos buenas ideas. Entonces hay que comer primero. Gracias, señor secretario. Muy amable, ¿eh?